¿Qué tal, gente que nos escucha? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a su podcast Ad Libitum. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buenas las horas en las que nos estén escuchando, perdón. Pues bienvenidos a este espacio. Ya llevamos 3 episodios con este. Cuéntenos qué les va pareciendo la temporada. Tenemos cosas por venir, como ya lo habíamos mencionado al comienzo, que se irán anunciando. Entonces estén atentos al canal de YouTube. Pero bueno, sin más preámbulos, vayámonos al título de este episodio, que es los ochentas, la música de los ochentas y su influencia en lo que estamos escuchando en la actualidad, Robert. Sí, sonidos que seguramente son icónicos para muchos de los consumidores de la música, sobre todo quienes andamos entre los 30, 40, 50, sobre todo porque les ha tocado vivir o nos ha tocado vivir parte de esa década, pero también hay una construcción un tanto icónica del sonido, la estética. De los 80 que muchísimo del público, sobre todo más joven, con el que se puede identificar, pero sobre todo por cómo los artistas actuales han comenzado a desarrollar su música dentro de ciertos elementos de esta década, ciertos sonidos, ciertos colores, ciertas vestimentas, pero bueno, los 80 siguen vivos, para bien o para mal, pero siguen vivos. Está bien interesante. Abordaremos géneros en específico y artistas como específicos para no irnos como muy lejos y dar un poquito nuestra opinión con ejemplos que nos parecen muy claros. Pero antes de eso, Robert, ¿cuál es tu artista, banda, cantante favorito de los ochentas? Ay, no sé. Es complicado porque digo, a mí me tocó la influencia de los 80 gracias a mis hermanos mayores, a mi Ujú. hermana y a mi hermano. Y pues sí, o sea, hay muchísimos sonidos y artistas con los que tengo referencia. Yo soy muy fan de Fleetwood Mac en lo personal. Me parece bien interesante lo que hizo y cómo lo hizo Michael Jackson. Me gusta toda la mitología que se crea con Madonna, pero bueno, los sonidos del synthwave, del synth pop, del dark wave y de todos estos sonidos más underground, pues también me parecen mucho más interesantes que la parte comercial, Ajá. pero sí, sí, creo que los artistas pop de los 80 son los más interesantes desde mi punto de vista. ¿Y alguna vez has ido a algún concierto de algún artista de los ochentas? Pues quizá YouTube sería lo más ochentero, Órale, ¿cuándo los pese, viste? pues los vi cuando vinieron al Estadio Azteca en Azteca, su con la gira, esa, no, en su gira de Vértigo creo que era. ¿no era cuando don- traían como una araña o algo así? no, esa ya no fue, esa fue 360 creo. Ah, tienes razón. Y esta del Estadio Azteca que hicieron, sí, era de, creo que de Vértigo. De hecho, en esa gira le abrió una banda que me gustaba mucho en su momento que se llamaba The Secret Machines. Okey. eh, y sí, estaban tocando su disco Vértigo, pero creo que es lo más ochentero que he visto. Digo, pues seguramente alguna drama queen mexicana ochentera también seguramente ya la vi en alguna feria de pueblo, pero de estos iconos de los 80 pues YouTube creo que es. Oye, y el concierto de YouTube, ¿le notas alguna diferencia con algún artista del género como de la actualidad? Te lo comento porque, si quieres, permíteme darte mi artista Por favorito favor. ochentero, que si bien a mí no me tocaron los ochentas, yo soy un poquito más, de los noventas, pero a mí me gusta mucho Depeche Mode. Y de hecho, los he visto 2 veces. Fueron mi primer concierto así en vivo de la vida, Mm. una locura. Conocía muy poco de la banda, pero el año pasado vinieron y también los fui a ver. Y obviamente uno, bueno, yo empiezo a tener como menos expectativas cuando los artistas se van haciendo grandes, ¿no? Cuando se van haciendo viejos. Y más aún cuando en esta gira que está haciendo Depeche hacen show
descansan un día, show, descansan un día. Entonces, eso ya te dice mucho del estado físico de la banda, ¿no? Entonces, yo no tenía muchas como expectativas, honestamente. Sabía que iba a ser un buen concierto, pero no tenía muchas expectativas. Y, bro, se me hizo un conciertazo. Todos los de la banda tienen una energía así increíble, un concierto largo, pero con un chorro de feeling, que después yo lo llevo a otros artistas que he visto más contemporáneos y hay muchas cosas que a mi manera de ver se quedan cortas con los artistas que son un poquito más actuales que estos, ¿no? O sea, había un concepto del artista, de la estrella del rock, del pop, bien diferente a lo que es ahora. En muchos aspectos, ya lo iremos aterrizando, pero a mí Depeche Mode es una banda que me vuela la cabeza. Es bien interesante esto que preguntas y comentas, porque justo creo que esta generación de músicos, Depeche y YouTube, digo, sumaríamos un montón más, es- tienen muy pensado una puesta en escena en la que cada elemento nos está ayudando a contar algo, una historia, cada canción. Claro. Cosa que no necesariamente se ve actualmente. Hay artistas interesantes que sí nos ponen una puesta en escena, pero que tiene que ver más con lo periférico. Estoy pensando en el caso de Rosalía, Ujú. que su última gira estuvo muy pensada en que fuera muy visual hacia las pantallas, que justo lo que se consumiera fuera esta idea de la pantalla. Pensaba en la gira de... ay, está español, se me acaba de ir su nombre, el del madrileño. Zetangana. Zetangana, claro, que tiene también una narrativa muy visual, pero más cercana al cine, Ujú. que ahí más bien la canción es la protagonista y lo que está pasando alrededor es, digamos, periférico, pero solo está nutriendo un poco lo visual. Me pasa un poco lo mismo con Nine Inch Nails, que Claro. aunque sí hay Uf. un diálogo entre todo, eh, digamos, puedes consumir por separado las imágenes como la música. Y en el caso de estos artistas más ochenteros, creo que sí hay una amalgama perfecta entre todo lo que está pasando en los visuales, las luces, la música, que ayuda justo a nutrir una narrativa dentro de esta puesta en escena. Que Claro. si tomas el clip y lo ves en otro momento, todo tiene sentido, ¿sabes? No necesitas el contexto general para entenderlo, ¿no? Y creo que eso es algo que no se hace ya tanto. Son otros tiempos, son otras tecnologías. Pero sí, en el caso de la música en vivo y esas giras grandotas, sí, sí me parece bien interesante. Está muy cañón. Y justo hablando de artistas actuales, o sea, lo mencionaba antes, creo que nos iremos por lo que creemos nosotros. Acuérdense que aquí no estamos dando lecciones de nada, simplemente es nuestra opinión. Lo que nosotros creemos son artistas muy influenciados por los ochentas. Yo me encaminé un poquito más hacia el género del rock, pero también hay unos artistas pop que abordaremos. Pero háblame del glam, lo que ahorita es, y voy a irme de artistas como de diferentes temporalidades a partir de los 2000 como Wolf Mother, que cuando salió era así el super hit, y yo me aventé su último disco. Mm. eh, Escúchenlo, yo lo siento super glam ochentero grueso, ¿eh? Una onda Scorpions, una onda Whitesnake. También está Royal Blood, que si bien es un dúo de bajo y batería, la cuestión del audio se me asemeja mucho a, a- a las producciones que tienen Guns N' Roses, Motley Crue, por ejemplo, o sea, sonidos gordos, ¿sabes? Ujú, ujú. Inclusive la manera de cantar, de cómo estructuran sus canciones y, o sea, hablemos también de Greta Van Fleet, que también sé que son así una, no voy a decir calca, ¿no? Pero son un símil muy cañón de Led Zeppelin, que si bien Led Zeppelin es de los setentas, pero Ujú. también están muy apegados al glam rock, a Quiet Riot, lo platicábamos previo a empezar a grabar, ¿no? La manera en la que canta este tipo. Sí, por supuesto, Robert Plant está muy presente ahí, pero también el vocalista de Quiet Riot creo que tiene ahí como
un símil con la voz del vocalista de Greta Van Fleet. Lo que platicabas ahorita y me cayó el 20, ¿no? ¿Ves un show de Greta Van Fleet? Y es un show de glam de Metallica de los 80s. O sea, o de Iron Maiden, o cosas así. O sea, sus visuales, lo digo porque yo tuve la oportunidad de verlos en el Vive Latino Cierto. del, ajá, del año pasado. Oh, no, de este año, de este año. De este año. Ujú. Madre, se está yendo rapidísimo el año, Robert. Este, y eso, o sea, fuego, pantallotas, los tipos corren, se cambian de ropa así, traen un montón de como de brillitos. Es una puesta en escena, como bien lo mencionaste, pues muy del glam ochentero. O sea, piensa en AC/DC, piensa en Metallica, piensa en quien quieras, ¿no? En Guns N' Roses. Y un show del 2024 de Greta Van Fleet, que pues, ahorita les doy el dato de en cuántos años andan, pero pues en sus jóvenes 20, ¿no? Yo diría, Seguro, sí. es un... Y tal vez por eso han abarcado tanto, ¿no? Porque es música y es un show que al público ochentero le va a encantar. Y que si hay un chico tocando la guitarra, aprendiendo a tocar la guitarra, que su ídolo es Slash, y bueno, ven a estos chicos de Greta Van Fleet, pues obviamente se van a ir por ahí también, ¿no? O sea, hay tantos símiles en este género del glam, tan marcados. Ahorita haremos como más comentarios al respecto de por qué creemos nosotros que hay tanto acercamiento, ¿no? Ujú. Eso en cuanto al glam, pero el pop tampoco se queda muy lejos, Robert. No, me parece que es una historia que va de la mano, la del pop y la del glam. El pop, por ejemplo, comenzó a desarrollar una identidad que no podríamos separar la mano de la industria en esta etapa de la música. Yo creo que desde los 60, 70 se comenzaba a construir ya un brazo fuerte de la industria musical que iba a tomar la batuta de hacia dónde se iban a recorrer los sonidos y demás. Por supuesto, la exploración particular de cada artista, cada músico, cada productor, pero sin duda la industria era quien iba a dar los dineros y que iba a dar la exposición para todos. En el caso del pop creo que encontraron los herederos naturales de este recorrido musical, principalmente en los astros que con el paso del tiempo se convertirían en las leyendas de la música. Diré de la música en general, o sea, no creo que haya alguien que no conozca o haya escuchado una canción de Madonna, no creo que Ujú. haya alguien que no haya escuchado una canción o haya bailado una canción de Michael Jackson. em, y justamente creo que el pop hizo eso, masificar la música a partir de ideas sí orgánicas en cuanto a los sonidos de sintetizadores, estructuras, los ganchos, coros puestos después de ciertos versos, los puentes y demás, como esta estructura clásica del pop llevada a un lugar mucho más comercial y simplificado. Em, Creo que esto lo hizo el pop de manera brillante. Y déjame y permíteme conectarlo con el glam. Creo que lo que hizo el glam fue llevar esta accesibilidad del pop al rock. Sí tuvo sus lugares oscuros, sobre todo con este intento de banear las canciones por su alto contenido sexual y Ujú. liberal, principalmente por la esposa de Al Gore en Estados Unidos, y que es un episodio, pues me parece más anecdótico porque las canciones, aunque sí había una rebeldía, no era una rebeldía tan incómoda para el sistema en cuanto a dineros, era más para las buenas costumbres y las sociedades para el pueblo pues, más conservador. Y esa fue su lucha, su mayor lucha. Sin embargo, las canciones tenían esta estructura también muy pegadiza, muy comercial. Digamos que fue un alma pop dentro de esta estructura rock, como bien dices, pesada, con tipos de baterías muy particulares, guitarras y afinaciones, o no sé cómo llamarlo, también muy particulares, o efectos muy particulares, mejor dicho. Ujú. Pero creo que entre ambos lugares o géneros fueron construyendo el mito del rockstar o del popstar que permea hasta este momento. Yo creo que estas bandas que mencionas, incluso artistas pop muy contemporáneas,
siguen desarrollando sus carreras dentro de este arquetipo del popstar, ¿no? O sea, independientemente de que eh, tengan canciones muy buenas y un público muy particular, pues, digo, de los astros del pop que están desarrollando ahora sonidos de los 80 e incluso de estas bandas que mencionas del rock, pues, ¿cómo decirlo? Todas están emulando las mismas estructuras, yo diría yo. No creo necesariamente que estén abonando mucho al desarrollo de la música y más bien continúan construyendo sobre el mismo camino muy ochentero que permea ahora, que no es el camino noventero, que no es el camino de los 70 o de los 60, sino es muy particular el de los 80. Yo creo por este boom y por esta era dorada de la industria. Y es que, ¿sabes? O sea, poniendo y pensando en ejemplos concretos de estrellas del pop, o sea, a mí, y llámenme básico si quieren, pero no puedo pensar en otro exponente y ejemplo más claro que Dua Lipa. Y con su nuevo disco, sabemos que entró con una onda muy funky, muy tintes setentas, ochentas, pero el Radical Optimism, que es su último disco, a mí no sé si llamarlo guiño, no sé si llamarlo, pero tiene mucha esencia, muchos, pues sí, son guiños, lo que a mí me parece que tiene el Radical Optimism. Eh, por ejemplo, y te lo comentaba Robert hablando de Fleetwood Mac, el track número 1 del Radical Optimism es End of an Era. Y lo primero que escuchas en ese track es como un arpegio de un sintetizador, que se escucha también ya por el final de la canción. Llámame loco, pero Everywhere de Fleetwood Mac tiene, no voy a decir el mismo arpegiador, o sea, son etapas diferentes, hay un mundo de diferencia en cuanto a la producción y en la ingeniería que involucra a estas producciones que estoy mencionando, y eso yo lo sé, gente, pero no puedo evitar redimirme a Fleetwood Mac y a la canción Everywhere cada vez que suena End of an Era. Se me hace, no voy a decir que es una copia, porque creatividad al equipo de trabajo de Dua Lipa les ha de sobrar y herramientas muchísimas más como para hacer una copia así tal cual, y ya estarían demandados. Pero sí se me hace un guiño bien interesante. Ahora, también el Flashdance de Irene Cara, de What a Feeling, Ujú. el video se me hace muy parecido entre esta onda de Houdini, el video de Dua Lipa, y también el de. El último video que sacó, donde está como en Barcelona, o. Ahorita te digo cómo se llama. O sea, pero outfit, movimientos, todo se me hace como un guiño. Illusion. Illusion se llama la canción. Se me hace como unos guiños bien cañones hacia un casi todo ochentero, ¿sabes? Música, looks, baile, y como ella habrá otros más, ¿no? Ejemplos. Mm. Pero habiendo expuesto tanto del glam, del pop, te mencionaba, solo se me viene a la cabeza ahorita esta canción que está de hipermoda, que I Like the Way You Kiss Me, que es un post-punk más fresa, creo yo, ¿no? Pero ¿dónde surgió el post-punk? En los ochentas. Entonces, aquí viene el siguiente tema que me gustaría que platicáramos, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué en 2024 se están retomando? A ver, yo creo que todos los géneros son un bonche de influencias de diferentes etapas de los periodos musicales. Eso lo tengo claro. Pero ¿por qué está siendo tan marcada la influencia de los ochentas en producciones del 2024? O sea, no me estoy yendo a los 2000. O sea, 2024 hay álbumes que tienen meses de haber salido o semanas, y podemos ver dentro de otras influencias una muy clara de la música de los ochentas. ¿Tú a qué crees que se deba?
Eh, n- n- la verdad es que no creo que haya un consenso tampoco en por qué necesariamente los 80 siguen siendo tan relevantes en la industria musical. Pero me viene a la mente un par de ideas. Algo que escribe Simon Reynolds en su libro Retromanía, en el que hace una reflexión de por qué vemos al pasado todo el tiempo y demás. Una de las ideas que me parece muy interesante es que él dice que lo único que tenemos a qué aferrarnos es al pasado. Y Ok. como consumidores de música, ¿Puedes eh, repetir ese quote, por favor? lo único que tenemos a qué aferrarnos es al pasado. O sea, el presente está ¡Sas! ocurriendo y el futuro pues no existe. ¡Sas! Con eso en mente podríamos pensar justamente que, pues sí, o sea, la música que hemos consumido a lo largo de nuestra vida es lo que nos va formando y es lo único que tenemos a que remitirnos en un momento de tristeza, en un momento de felicidad y demás. Incluso como consumidores de música, solemos hacer una especie de edición de nuestro propio pasado, en el sentido en el que puede que nuestra infancia haya sido muy feliz o muy infeliz, Ujú. pero esos momentos de felicidad los construimos y los relacionamos directamente con la música que estaba ocurriendo en esos momentos. Por eso es que cuando escuchamos una canción que disfrutamos en nuestra infancia, pues a veces la vamos a recordar mucho más interesante de lo que realmente es, porque en ese momento éramos felices, ¿no? O al revés, ¿no? Éramos muy infelices o muy tristes y esa canción nos va a remitir a un momento muy particular de nuestro pasado, ¿no? Si lo llevamos un poco a por qué la industria musical está regresando a ver a los 80, yo haría este símil, quizá arriesgado y quizás sin ningún sustento, pero si pensamos en cómo la industria musical ha ido evolucionando, los 80 fue la era dorada de la comercialización de la música, no solo porque ya existían estos astros de Beatles, Elvis, no sé, el punto es que en los 80 se empezó a comercializar todo. Cuando llegan los formatos de consumo de música en casa, que además se empiezan a abaratar, pues ya todos teníamos acceso a estos cassettes o discos mucho más baratos. Entonces creo que la industria toma los 80 como un momento de sí, un momento dorado donde todo el mundo podía consumir música a nivel masivo. Muchas fronteras en cuanto a tratados de comercio se comenzaron a abrir. En México se abrió hasta el 94, pero no significa que no nos llegara la música a partir de las estaciones de radio y las disqueras, ¿no? O sea, se Claro. editaban discos aquí eh, de artistas como Madonna y demás, costaba más, era más difícil, solo ciertas estaciones de radio lo consumían, pero permitían que se convirtieran, que como mexicanos más bien tuviéramos acceso a toda esa música. Entonces creo que la industria encuentra su pasado feliz en los 80 porque se consolidó el pop, se consolidó el rock, el metal, o sea, todos los astros de la industria a los que puedas remitirte, la mayoría estuvieron activos en los 80 y fue cuando crearon sus hitos y sus mitos, ¿no? ¿Qué son los grandes artistas que están toreando hoy? O sea, ahorita lo mencionabas al principio del episodio, ¿no? YouTube. Bueno, ¿quién fue el artista que abrió este icónico espacio ahora, La Esfera, en Los Ángeles? O sea, Depeche Mode, que está haciendo tours increíbles, y Madonna, que está regresando a los escenarios, y muchísima gente de esa época que, pues, la verdad, sigue llenando estadios, sigue haciendo tours, porque crearon una escena y un género y una década, que no se dice fácil, increíblemente potentísima. Queen, aún sin Freddie Mercury, ¿no? Están tureando. O sea, Y, y- y ojo, por ejemplo, artistas más nuevos ujú, están cancelando giras, están cancelando conciertos completos, o sea, sí. giras mundiales, pero no así estas bandas, estos proyectos más ochenteros. Habla de una consolidación de la industria y de las bandas o los proyectos y demás, eh, pero no de la música más actual. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que de los, tal vez, argumentos, tal vez, que uno pudiera pensar por los cuales los 80 están
impregnadísimos en la música de hoy es porque lo decías, ¿no? La tecnología, la manera, la accesibilidad, sí, en cómo empezaba a llegar la música, pero también las herramientas con los que empezaban a contar los productores, Ujú, sobre todo los productores. O sea, la onda del sintetizador, los pads para hacer baterías eléctricas, eh, estos elementos particulares, ¿no? Porque también el bajo juega un punto esencial en el instrumento, el bajo eléctrico juega un papel principal en la música de los ochentas, creo yo, y las voces en los coros y tal, pero creo que el parteaguas y lo más distintivo y tal vez reconocible para muchos sería eso, la onda del sintetizador ujú. y las baterías procesadas, las baterías eléctricas, ¿no? Que ya no es el tipo que está ahí dándole. Entonces, al tener como productor o ingeniero, lo que tú quieras, estas herramientas de, mm, pues, que están a tu alcance y no necesitas hablarle al baterista pro para que te toque un beat preciso, te empiezan a hacer producciones cada vez más grandes porque tienes un poco más de creatividad. La herramienta la tienes tú. Cuando tienes un músico de sesión y te orientas basándote en lo que él puede hacer, en lo que él te dice que quedaría mejor, porque es el profesional del instrumento, cuando tú tienes el control de qué quieres que suene en la batería y tú lo puedes hacer, la creatividad se va expandiendo. Claro, hay limitantes de habilidades y de lo que tú quieras, del virtuosismo, pero en cuanto a creatividad, esa herramienta te da para lo que quieras porque te ahorras horas de estudio y tú puedes estar en tu casa con tu sintetizador o tu pad y ahí le estás dando hasta que das con algo que te gusta. Ahora, con los plugins y con todo lo que existe de tecnología para que con tu GarageBand o ni siquiera necesitas tener alguna app o plugin instalado. Allá hay plataformas que te hacen tus rolas. Y dentro de todo esto, encuentras sintetizadores, encuentras, si bien pads para que tú hagas tu beat, hay beats que ya están hechos. Entonces, todo esto te da más accesibilidad, no solo como productor, pero también como artista a, ok, yo soy cantante, no tengo idea de cómo tocar la batería, pero GarageBand ya me trae estos beats de batería por default y yo creo que con esto yo puedo armar mi rola. Y lo digo porque tengo alumnos que de repente me enseñan, ay, ¿qué crees? Hice esta canción en GarageBand. Y es un rolón, o sea, suena súper bien. Y lo único que hicieron fue cortar, pegar cachos de beats que ya vienen hechos y ya nada más ellos cantan o hacen lo que tengan que hacer con el instrumento que les toque, ¿no? Pero el tener esta accesibilidad, que parte de esta accesibilidad es de elementos tan importantes como la batería y tu, podría ser tu base de canción junto con el bajo, pero también la parte del sintetizador que puede ser tu armonía. Y lo que estamos escuchando hoy en día tiene mucho eso. O sea, piensen The Weeknd, ¿no? Blinding Lights, que si bien ya tiene unos años, pero estos elementos que les acabo de decir es eso, ¿no? Tan es así que en las producciones actuales, digo, ya tiene mucho usándose, ¿no? Pero las baterías, si alguien usa baterías análogas con una persona tocando, la refuerzan con baterías eléctricas. O sea, la influencia de estos elementos icónicos de los ochentas está en todos lados. Eso por parte del pop. Por el lado del rock, yo pienso que está permeado por el cuerpo que le dan al género, ¿sabes? Lo decía en mi intervención del glam, ¿no? O sea, piensa en Guns N' Roses, piensa en Motley Crue, piensa en Scorpions, piensa en AC/DC. Las baterías son ponchadas. Ni hablar de Metallica, ¿no? Y pon tú que no sean los bateristas más virtuosos, el de AC/DC, o sea, es un tipo que hace un beat constante sin mucha faramalla, pero se siente gorda la batería. O sea, tú escuchas AC/DC y sí, eh, la guitarra de Young y lo que tú quieras, pero la batería te da el beat y te hace mover y todo. Y estos ejemplos que les mencionaba, por ejemplo, de Wolf Mother, de Royal Blood, tienen ese carácter en cuanto a producción. O sea, el sonido del glam está impregnadísimo en muchas de las bandas del rock. Vámonos un poquito al soft rock. Boy Genius, que fue nombrado artista de rock del año en los pasados Grammys,
Pues sí, o sea, son muy buenos, me gustan. Tienen cosas muy chidas, pero están igual, muy impregnados de estas influencias de Heart, por ejemplo. Entonces, tiene mucho que ver como por muchas aristas que podríamos estar hablando de estas y otras cosas que relacionan los géneros y estos momentos musicales que se están encontrando ahorita. Y entre tanto y tantas influencias, o sea, los setentas, la psicodelia, el blues, el jazz, hay tanto en el mundo musical que sin llegar a un consenso, porque hasta ahorita lo que tú dices, o sea, no hay un porqué, no hay una respuesta y solo podemos hacer teorías y pensar en mi cabeza qué puede ser el conector. Pues bien interesante que esté la música de hoy día tan cerca de los ochentas. Es bastante interesante esto que nos comentas en cuanto a los sonidos y demás, porque también hay que pensar en cómo se consumía la música en los 80 y cómo se consume la música ahora, ¿no? Si hablábamos hace un momento al inicio de este podcast, cómo el consumo de música se comenzó a hacer más doméstico, con sobre todo los cassettes y los discos de vinilo, con el abaratamiento de estos discos. Ujú, Pensemos ahora cómo la música también se ha abaratado en cuanto al consumo. Ahora solo tienes que pagar una plataforma para tener un catálogo de millones de canciones, y en ese catálogo de millones de canciones puedes consumir una canción de forma natural de tu artista favorito, rock o pop. eh, Llámese Greta Van Fleet o llámese Dua Lipa, pero justamente la plataforma en su algoritmo tan sabio te va a sugerir seguramente a Scorpions o a Cyndi Lauper, porque la ajá. música ahora está totalmente conectada por esta forma de consumo. No sé si necesariamente sea algo positivo o negativo, porque también acota mucho tus gustos musicales y lo hemos explorado en otros episodios de este podcast, pero sí hay una relación directa en consumir una artista actual, moderna, fresca, nueva, con consumir algo completamente del pasado, y tiene que ver con el consumo doméstico. Y mira que agregando un poquito al episodio pasado, que por cierto les recomendamos que vayan a revisar en sus plataformas preferidas, donde hablamos de la monocultura, puede que otro gran factor sea el género hoy en día, ¿no? Puede Ujú. que en el capítulo anterior yo abogo por una pluricultura, pero tal vez ahora que lo pienso, hay un factor determinante que es la monocultura de estas influencias y en este momento tal vez la influencia directa de los ochentas puede ser como parte de esta monocultura de lo que estamos escuchando hoy en día, porque pues, si bien hay una distribución masiva y lo que quieras, la mayoría de las cosas que llegan a nuestros oídos vienen pues con referencias del pasado muy marcadas, ¿no? No, repito, no voy a decir copias, pero pues sí son una similitud muy marcada, ¿no? Y a un pasado o a un género exitoso, o sea, no estás viendo que se Géneros, esté, además. ajá, ajá, exacto, porque no estás viendo que se esté retomando el new metal, ponle, Sí, que no. aunque fue exitoso y redituable en su momento, se quedó en un momento muy particular de la historia de la música. Se está retomando lo que ha funcionado, lo que sí sigue siendo redituable para la industria desde los proyectos clásicos, como ya los has mencionado. eh, eh, Más bien no te vas a, como lo decía hace un rato, no vas a recordar aquello que no te hizo feliz o que no fue redituable, ¿no? Vas a ir a explotar lo que sabes que vas a la segura también. Digo, esa es una reflexión más de comercialización de la música, pero pues es también una básica, o sea, no vas a emular un género que no te va a dar seguidores, sino vas a intentar explorar lo que sí funciona, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aquí viene la pregunta también interesante. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? O sea, lleva un rato siendo como Mm. muy establecido el género de, bueno, en la década de los ochentas y los diferentes géneros musicales y estos elementos particulares. Ujú. Pero ¿hasta cuándo crees tú, Robert? ¿Cuánto nos va a quedar de esto? Híjole, es
creo que nadie se podría atrever a intentar hacer una predicción sobre ello, pero sí podemos comenzar a vislumbrar qué es lo que está ocurriendo con la industria en este momento. A ver, vayamos desde lo más básico, simple y burdo si quieres, pero seguramente muchos de los directivos de las disqueras, productores y demás, pues andan en un promedio de entre los 30 a 50 años. Y Ujú. es una generación que vivió los 80 o le tocó de pasadita y que, vamos, lo único que tenemos estos viejos o millennials viejos, pues es lo que ya hemos vivido y los 80 fueron muy exitosos. Si pensamos que en algún punto viene un relevo generacional en cuanto a las manos que mueven la industria, no los músicos. Si pensamos que viene un relevo generacional, podremos pensar que ahora vendría una nueva exploración a otra década o a otro momento de la historia o incluso otro lugar de los 80 u Sí. otros sonidos. Lo que le estaría dando pues realmente pocos años, no le daría más de 15 años y estoy siendo muy amable, ¿no? Porque viene inevitablemente un movimiento de generación. Incluso lo comenzamos a ver ya con algunas exploraciones al género como géneros como el hiperpop, ¿no? Que no son, que sí hay ochentas, sí hay noventas, pero también hay trance, hay caos, o sea, es un género mucho más fresco, más moderno de lo que se está creando en las cúpulas del pop, por ejemplo. Sí. Pero no sé necesariamente si el público y la masa conecte con eso, porque no es solamente la mano del disquero, de la industria y de los agentes o la gente que mueve la industria, sino también el público que acepte estos nuevos movimientos. Habría que hacer también una reflexión profunda en cuanto a los consumos y quiénes estamos consumiendo la música y cómo la estamos consumiendo. Chale, mano, ya estoy cayendo en contradicciones con el episodio pasado porque ahorita con lo que estás hablando me fui a ver lo que ha producido Rick Rubin, ¿no? Que es, pues, así, productor de grandes bandas. Y, o sea, te encuentras nombres de The Strokes, pero también de Kanye, de los Red Hot, o sea, de Sheeran, Lady Gaga, Adele, Metallica. O sea, Creo que ¿a qué voy Shakira con, también produjo con él. a qué voy con esto? Que si un tipo del peso de Rick Rubin está trabajando con Adele, Lady Gaga, Shakira, pero también con Metallica, o sea, que te está dando como dos polos opuestos que pegan y quieras o no, es, es casi, a ver, no quiero decir que el que dicta que va a sonar y que va a ser ungido, no, pero va muy encaminado por ahí, ¿sabes? Entonces, mi idea es, si Rick Rubin sigue produciendo, pues lo que nos va a llegar es la influencia de Rick Rubin en la voz de Adele, en el sonido de quien tú me quieras decir, de los Red Hot, pero parte de la experiencia y los géneros que ha producido Rick Rubin, ¿no? Entonces, híjole, ahí me pongo a pensar qué, qué tanta variedad y qué tanto hay de diversidad en sí, no con proyectos grandes, porque pues, para todo hay, ¿no? Sí, Eso claro. sí. Pero teniendo esto en cuenta y volviendo a la pregunta de cuánto va a durar, mira, Rick Rubin tiene 61 años y el señor se ve que todavía tiene cuerda para rato. Y deja tú que, o sea, Rick Rubin tiene una cantidad de seguidores y de gente que produce como él, que está permeado de su manera, que, tío, eso se va a prolongar. Está muy cañón pensar en tiempos, tomando en cuenta esto, o sea, y dejando un poquito a los artistas ahí de lado, porque alguien como este tipo se puede encontrar una Lady Gaga, una de él en unos años después y la va a formar con su visión de la producción musical, ¿no? En cuanto a estilos y tal. Está muy cañón hacer una predicción, pero es un tema bastante escabroso, diría yo. Sobre todo creo porque tiene que ver con los dineros además, no necesariamente con la Claro. exploración o el desarrollo o la evolución de los géneros, la música, los artistas, sino qué es lo que funciona.
¿no? O sea, seguramente como músico eh, lo has pensado, ¿no? Estoy trabajando en una música con cierta personalidad. ¿Qué productor podría yo pensar que puede o hacer que brille esto que estoy trabajando? Y pues seguramente van a pensar en los productores que ya han tenido éxito con ese estilo o esa personalidad de la música que estás trabajando. O sea, también no hay mucha apuesta por cosas nuevas, porque puede que tu vecino, el productor que está haciendo ahí un trance horrible, tenga una visión mucho más interesante de lo que puede hacer con lo que estás desarrollando tú, pero pues no vas a darle el presupuesto que tienes para tu música a él si tienes al otro productor. O sea, también tiene que ver con los dineros, y mientras los dineros fluyan de la manera en que ha estado fluyendo en la última década, bueno, seguramente más, pero bueno, en la última década, pues difícilmente también va a haber cambios radicales en los sonidos, en las estructuras y en cómo se desarrolla la música. También si pensamos que desde otros eh, ámbitos de la cultura popular se sigue permeando y se sigue consolidando estas ideas desde las series de televisión como Stranger Things, que pues le da un nuevo brío a la estética de los 80, películas más adolescentes que también están intentando emular lo que hacía director, ay, se me acaba de ir, bueno, pues del Club de los Cinco y toda esta generación Ujú. de películas. O sea, hay un revival, pero no es gratis, ¿no? Porque si no, significa que está funcionando desde los dineros. Y algo que sí hay que decir que, o sea, creo que lo que no queremos hacer entender es que se sienta como algo malo en la influencia de los 80. O sea, está bien. Simplemente es la curiosidad de por qué esta década, ¿no? ¿Por qué estos géneros de los 80? Pero no necesariamente es que sea algo malo. Es como curioso el fenómeno que se da en varios géneros que están usando este tipo de elementos. Solo como para dejarlo claro, porque por supuesto que cada proyecto aporta algo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la influencia ahí, pero no sé, ahorita pensaba en Nothing But Thieves, que para mí son como, tienen de referente muy claro a Tears for Fears, pero le meten un poquito de dubstep a veces, o sea, a pesar de que la línea o la influencia es muy clara, pues tratan, ¿no? De inclinarlo un poquito hacia su propuesta también. Eh, es, es, es importante, ¿no? Dejar claro que si bien hay influencias, pues, obviamente los procesos y la parte del mastering y todo esto es muy diferente, que hace que se engrandezca todo lo que se viene pues platicando, ¿no? Eso es, los elementos de los sintes suenan más y las baterías suenan Claro. más ponchadas, pues porque claro, estamos en otras épocas y la tecnología permite que se vuelva como más grande el sonido. Eh, y pues también que cada productor, que cada artista proponga a partir de esta influencia su toque, en algunos casos. Está bueno. Lo que también hay que decir es que justamente se está comenzando a explorar otros sonidos de los 80. Quizá Olivia Rodrigo guiña mucho más a lugares más oscuros de los 80, pese a que su música es otra cosa, pues, pero bueno, están Ujú, ahí permeando un poco en lo que está desarrollando. La visión de los 80 también que está desarrollando Phineas con Billie Eilish, que aunque es muy discreta, está ahí, ya lo habías mencionado también. Entonces, bueno, sí, habría que ver más bien aquellos proyectos que están intentando voltear a ver a esa década desde otros lugares y cómo se puede desarrollar ello, ¿no? O sea, porque no está mal referirte a alguna década, a algún momento de la historia de la música, más bien qué vas a hacer con ella, ¿no? Porque si vas a emular lo que ya hicieron, pues en realidad, bueno, pues sí, tendrás un público ahí vigente, pero no vas a hacer un nombre como músico, como artista, ¿no? Sino simplemente encajar en algo que ya funciona. Entonces, bueno, habría que esperar a ver qué pasa con todas estas influencias, insisto, del relevo generacional. Yo veo como mucha luz en que los jóvenes comiencen a construir nuevas cosas desde la industria, desde los cánones de la industria musical,
porque a nivel de piso, bueno, hay infinidad de exploraciones interesantes, brillantes, que se acercan al synthwave, al dark wave, en fin, que están haciendo cosas interesantes, pero la industria, pues, mientras se mantengan en lo underground, no va a pasar mayor relevancia con estos proyectos, ¿no? Claro, y bueno, y también tal vez la contrapuesta eh, a estos grandes proyectos sería el urbano, ¿no? Que está pegando y tal vez sea lo que en futuras ocasiones se replique, pero como contrapropuesta tal vez podría ser el urbano, ¿no? Ya, Ustedes en... Ajá. perdón, nada más para ese punto que también me parece muy interesante. O sea, la industria musical nos dijo que todo se consume por todos, pero en realidad sí hay mercados que somos más afines a música más caliente, más latina, más reggaetón, más salsa, más cumbia, que no se entienden igual en otros mercados. Entonces, también me parece que hay que empezar a ver en lo local. ¿Qué es lo que están haciendo los músicos aquí? Digo, en nuestro caso, en la Ciudad de México, pero en lo que están haciendo en otras partes de Latinoamérica y en otras partes de Europa, e incluso África, porque también hay movimientos muy Ujú. interesantes que están guiñando con los 80, pero imagínate esos 80 traducido a partir de música tradicional africana, de música muy latina, digo, ya nos dio un guiño Bad Bunny en su último disco, elementos muy ochenteros o sintetizadores en una de sus canciones. Entonces, sí también pensar que, aunque sí hay una conexión humana natural entre todos, Ujú. también hay particularidades del contexto en el que estamos viviendo que nos va a acercar a distintas visiones del mundo y esa visión del mundo, o de la música mejor dicho, pues puede permear en todo el planeta, pero tiene que ver con la exploración y con la libertad, pues. Claro, y como siempre, pues la ventana a la plática, a continuar esta charla a través de redes sociales está. Entonces los invitamos a que nos sigan, nos comenten qué piensan de esta oleada, de estas influencias que estamos viviendo hoy en día. Si lo creen así, porque también se vale decir, pues están locos, no va por ahí. Pues ahí nos pueden contactar en Instagram, en TikTok, ahora en nuestro canal de YouTube. No se pierdan las transmisiones que hacemos en vivo y platíquenos que tanto de los episodios pasados como de este, ¿no? Justo también si nos están revisando o escuchando en Spotify, bueno, ahí vamos a dejar una pregunta para que podamos tener interacción. Platíquenos justamente estas ideas que ya ponía el buen Diego en la mesa, pues ahí estamos a la orden, ¿no? También para pues, aterrizar estas preguntas y estas respuestas con el público y a ver qué es lo que están pensando y cómo es que están consumiendo ustedes su influencia de los 80 en la música. Buenísimo. Pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau. Bye.